Muy buenos días, espero que estén muy bien, que les esté rindiendo muchísimo el tiempo con esta guía número 6, saben, pues es de casi de entrega inmediata. Ya el profe Soto nos dio un parte bueno que muchos de ustedes ya le han entregado, eso pues nos alegra bastante. Sin embargo, el día de hoy sería muy chévere, que a pesar de los que ya han entregado, pues este espacio sea para resolver dudas y de todos modos para que ustedes puedan aprender de esa guía a partir de la explicación pues de nosotros los profes, porque obviamente muy rico que ustedes sean autodidactas, pero en ese sentido yo creo que es muy importante la explicación de los profesores pues en todo momento, ¿cierto? Y aunque ustedes son capaces de resolver ciertas cosas, ciertas temáticas, ciertas actividades, pues no sobra como la explicación de nosotros, ¿cierto? El día de hoy, pues yo empezaré con la actividad número 3, que es la de filosofía. Creo que me recortaron como el título, o no sé si fue que yo lo mandé sin título, pero se dieron cuenta que la temática, o más bien el autor del que trata el texto, es Immanuel Kant. Entonces yo les voy a explicar como un poco ese texto, la actividad o a qué apuntan las preguntas que están en esa actividad. La profe Miriam, pues no sabemos qué ha pasado con ella, que hasta el momento pues no está con nosotros, de pronto tiene fallas de conexión o algo así, y luego entonces iría el profe Soto con la actividad de sociales, ¿cierto? Con la temática de sociales. Entonces, pues nos, yo les voy a compartir pantalla más bien para que veamos eh, la guía, para que veamos bien el texto, ¿cierto? El texto es de aproximadamente una página, es un poco ladrilludo, creo que para ustedes, en el sentido de que habla de términos muy filosóficos, ¿cierto? La lectura no es tan fluida de pronto en algunos asuntos, pero pues yo traté de que fuera lo más laxa posible porque el tema del que ahí se habla, digamos que es el punto de partida, al menos teórico, para la explicación o para la consolidación de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, que es como la actividad o el eje sobre el cual está atravesada esta guía, ¿cierto? Entonces, teóricamente, como les digo, Kant sirvió muchísimo para esa construcción de las Naciones Unidas y ya les voy a decir más o menos, o más bien yo creo que Soto podría decir eso porque surgen las Naciones Unidas, porque surge esa organización. Entonces, bueno, para entender el pensamiento de Kant, yo creo que es muy importante detenernos en el movimiento o en la época en la que él se instala, que es la época de la Ilustración. La época de la Ilustración surge en el siglo XVIII, ¿cierto? En Francia se le llama el siglo de las luces, ¿cierto? Y es que la Ilustración pone a la razón como el punto de partida para todo el conocimiento humano. Entonces, si vamos a explicar cualquier fenómeno, hay que hacerlo según la Ilustración y los filósofos de la Ilustración, desde la razón, ¿cierto? Además, la razón es muy importante porque eso es lo que nos distingue finalmente del resto de los seres de la naturaleza. Entonces, se supone que la razón nos da un papel preponderante en toda la creación, en todo el planeta, ¿cierto? Entonces, la razón va a ser supremamente importante, como les digo, para explicar todo lo que sucede a nuestro alrededor. Es más, en la ilustración se hace un rechazo de el sentimiento, lo estético, lo artístico, porque se supone que eso no es racional, sino que se va por el otro lado. Y eso, en esa medida, no le aportaría nada al conocimiento. Se supone desde los postulados de la ilustración. El arte, por ejemplo, serviría como entretenimiento, como dispersión,
pero no como garante de conocimiento. Si usted quiere conocer, tiene que basarse fundamentalmente en la razón, según los postulados de la ilustración de los filósofos ilustrados. En la ilustración, entonces, digamos que el filósofo que más se destaca es Kant, ¿cierto? Y él, dentro de muchas cosas que él fundamentó, teorizó, digamos que él hace una propuesta ética, política, moral, muy interesante. Él, por ejemplo, alude a un imperativo categórico. Se supone que al ser seres racionales, todos nos debemos basar, ¿cierto?, en nuestro comportamiento sobre la razón. Entonces, espera, listo. Entonces, el imperativo categórico es categórico porque se supone que debería servir para toda la humanidad. La frase que Kant nos da, se las voy a leer por aquí, espérenme tantico. Ay, no. El imperativo categórico dice lo siguiente, espérenme, yo me oculto por acá. Actúa de modo que desees que tu forma de obrar pueda convertirse en una ley universal. ¿Eso qué significa? Que se supone que usted debe obrar de tal forma que su forma de comportamiento sea un ejemplo para los demás. Y entonces así usted, con el ejemplo, arrastra a los demás, ¿cierto? Para poder, digamos, que ese comportamiento suyo se convierta en una ley universal. Palabras más, palabras menos es, hasta donde van sus derechos, van los míos. Así lo podemos interpretar, ¿cierto? Es imperativo categórico. Entonces, yo debo comportarme de tal manera que no ofenda o vaya en contra de los derechos de los demás, pero también debo hacer valer esos derechos que por naturaleza, ya aquí se habla de unos derechos que nos vienen por naturaleza, antes los derechos eran heredados, por decirlo así, en la ilustración y de pronto un poco antes se empieza a hablar de unos derechos innatos, ¿cierto? Que esa es la concepción que nosotros tenemos hasta el momento. ¿Qué son los derechos humanos? Pues cosas que inherentemente por ser humanos ya vienen con nosotros. ¿Listo? Entonces, el imperativo categórico es una ley universal que se supone que usted debe obrar de tal forma, ¿cierto?, que sirva de ejemplo para los demás. Entonces, se supone que todos deberíamos obrar moralmente correctos, pero hay un problema, ¿cierto? Y es que Kant dice algo, sapere aude, y ese sapere aude, que es una sentencia latina, dice, atrévase a saber por usted mismo. Como somos seres racionales, se supone que, pues, al ser seres racionales, ser seres pensantes, todos deberíamos adquirir una mayoría de edad, que no solamente es por el número de años que usted vaya adquiriendo, sino por una madurez racional que debe usted idealmente alcanzar, porque no todas las personas alcanzan esa mayoría de edad. Pueden tener 50 años, pero no alcanzar esa mayoría de edad. Y esa mayoría de edad es autogobernarse, ¿cierto? La capacidad que usted tiene de autogobernarse. Se supone que tenemos unas reglas, unas normas que nos vienen dadas por el Estado, ¿cierto? Por el derecho, digámoslo. En el texto se menciona como derecho. El problema es que se supone que ese derecho, la ley del derecho, coacciona. Pero si usted es lo suficientemente racional, si usted tiene esa mayoría de edad, usted podría autogobernarse y, digamos, prescindir un poco de esas leyes del Estado. Porque si usted tiene esa mayoría de edad, pues no es necesario que se preocupe por las reglas del Estado. Se supone que usted ya por usted solito las sigue, sin tener conocimiento de esas reglas, por su capacidad racional. ¿Listo? Mientras que la ley moral es autoimpuesta. Entonces ahí viene el imperativo categórico. Yo
voy a obrar de esta forma porque yo como ser racional reconozco que esa es la forma correcta de obrar, ¿cierto? Pero como les digo, no todas las personas alcanzan la mayoría de edad, no todas las personas. Y ahí, digamos que entonces se necesitan esas leyes del Estado para gobernarse. Lo ideal y lo que pretende Kant es que todos seamos capaces de alcanzar la mayoría de edad y por tanto autogobernarnos. Por tanto, tener una ley moral que sirva para mí y para cualquiera de nosotros, ¿cierto? Pero no todos tienen la capacidad de alcanzarla. Sobre todo, Kant, digamos que los alemanes, él es alemán, los alemanes se preocupan mucho por su nacionalidad, ¿cierto? Entonces, en el siglo XVIII, Alemania junto con Francia e Inglaterra eran las potencias europeas, ¿cierto? Y las potencias mundiales en general. Eh, pero Alemania, en el sentido intelectual sobre todo, fue muy destacada en este siglo XVIII. Entonces, él dice, vea, no todas las naciones están desarrolladas del mismo modo, no todas las naciones en conjunto, si a veces es difícil que un grupo pequeño alcance la mayoría de edad por naciones, va a ser mucho más difícil. Entonces él va a decir, bueno, Alemania, digámoslo, está un poco más cerca en cuanto a nación a esa mayoría de edad, pero hay otras naciones que no lo están porque no tienen los recursos. Digámoslo en este sentido, nosotros como colombianos no alcanzamos esa mayoría de edad porque dependemos de muchas otras cosas, porque la ley se nos impone, porque nosotros pensamos que la ley nos coacciona. Aquí la verdad es que se crean leyes porque sí, ¿cierto? Porque así lo quieren los que tienen el poder. Pero en cuanto a esa autonomía a la que pretendía llegar Kant o a la que aspira Kant que tengamos todos, ¿cierto? No se alcanza en todas las naciones de la misma forma. Entonces él dice, vean, como no todas las naciones van a estar igualmente desarrolladas, como no todas las naciones van a tener la mayoría de edad, va a ser fundamental que entre naciones creen ciertas leyes para garantizar la paz, porque si no esto se nos vuelve un caos, ¿cierto? Entonces, pues, se supone que entre naciones se entabla un diálogo, ¿cierto? Porque muy posiblemente se dan conflictos, entonces vamos a entendernos de esta forma, vamos a entendernos de esta forma y vamos a organizarnos de tal forma para que nos hagamos pasito y no entremos como en conflictos o más bien en guerras, ¿cierto? Kant fue un idealista en el sentido de que él creía que nosotros podríamos eh, alcanzar esa mayoría de edad, todos, porque se supone que todos somos racionales, ¿cierto? Todos los seres humanos somos seres racionales. Entonces, en esa medida, todos estaríamos en esa capacidad. Sin embargo, algunos, porque no quieren o por otro tipo de cosas, ya les voy a dejar, bueno, ustedes están viendo la pantalla negra, ¿cierto? Estaban viendo la pantalla negra. Bueno. Está bien, Joana. Hola Miriam, ¿cómo le va? Buenos días. Hace rato estoy escuchando su bueno. mayoría de edad. Cuando habla de mayoría de edad de los países, es como decir ahora la certificación, como qué países son desarrollados y desarrollados. De ahí viene como la connotación de países desarrollados y en vías de desarrollo. Sí, exacto. En vías de hacernos mayores de edad. Sin embargo, hay algo y es que nosotros entendemos en este momento el desarrollo en términos económicos y Kant lo que quisiera plantear es en términos más que todo intelectuales, del campo del conocimiento, del aprendizaje, de la educación, ¿cierto? Entonces, vuelvo y retomo lo de Kant, lo que estaba diciendo de Kant. Kant fue un idealista
y postula algo que suena maravilloso, que se llama la paz perpetua. Y él dice, se supone que como seres racionales, con la capacidad de autogobernarnos, las comunidades y las naciones en general podríamos eh, obtener una paz perpetua, es decir, una paz somera en el que no nos agredamos, pinta todo con florecitas y arcoíris, muy lindo, eso suena maravilloso. Pero entonces entra el conflicto, que ahí es donde, digamos, el texto termina, eh, para garantizar esa paz perpetua va a ser muy difícil porque, como les digo, no todas las naciones y no todos los seres humanos van a alcanzar esa mayoría de edad. Entonces, a veces los conflictos van a aparecer, ¿cierto? Van a aparecer. Entonces, Kant postula que son necesarias esas leyes o esas normas entre naciones, entre comunidades, para poder garantizar, al menos de un modo somero, esa paz perpetua a la que todos deberíamos alcanzar, ¿cierto? Pero digamos que eso empieza con un acto individual. Alcanzar, se supone que todos deberíamos anhelar y alcanzar entonces esa mayoría de edad, la madurez intelectual, ¿cierto? Para poder decir, yo me autogobierno, yo soy capaz de crear mis propias leyes, ¿cierto? Y que esas leyes que yo me autoimpongo son las necesarias para poder convivir y garantizar la paz, tanto en las comunidades como entre las naciones, ¿cierto? Entonces, eso a grandes rasgos es lo que trata el texto. Me disculpo porque hay como unas pequeñas erratas en la lectura, ¿cierto? Por ejemplo, aquí dice luego de realizar, se supone que es la lectura, ¿cierto? Responda a las siguientes preguntas de acuerdo a lo que usted, como ser pensante y con la capacidad de reflexionar, piense, sienta u opine. Es decir, yo nada más con estas preguntas le estoy preguntando a usted qué piensa al respecto de, ¿cierto? De este tema que estamos tratando. Bueno, y otra cosa con la que ya voy a cerrar, eh, yo creo que es fundamental, eh, pues, poner a Kant como uno de los primeros filósofos que cree que es necesario acuerdos entre naciones para no entrar en diferentes conflictos. Eso pues no se vio, ya luego se vio después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? El surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas, pero digamos que la Organización de las Naciones Unidas tiene como referente teórico a Kant, porque él postuló esa paz, esas reglas que deben tener las naciones para no entrar en conflictos, en guerras, ¿cierto? Entonces eso va a ser muy importante, sobre todo porque en el siglo en el que él están naciendo esos ideales revolucionarios de la Revolución Francesa, valga la redundancia, y que eso afectó a toda Europa. Eso no sucedió solamente en Francia, sino que se extendió a toda Europa, especialmente, como les decía, a Inglaterra y a Alemania, sin duda alguna. Aquí les estoy preguntando más que todo por ese asunto de la paz perpetua, de las normas, si usted cree que en algún momento vamos a llegar a ser capaces de autogobernarnos. Eso cada vez es más difícil por las instituciones de poder que nos están vigilando constantemente. Yo creo que el ideal kantiano cada vez se aleja más de conseguirlo, cada vez es más imposible conseguirlo. Si en el tiempo de él sus postulados sonaban un poco románticos, para esta época ya esto es utopía, ya esto es casi que imposible de alcanzar, pero que valdría la pena pues como volver a revisar una vez más, a ver hasta qué punto somos capaces de autogobernarnos, de alcanzar esa mayoría de edad que plantea Kant. Entonces, yo creo que la actividad como tal es más bien clara con esta explicación. Eh, Dentro de 8 días yo entraría a explicar un poco más, la verdad.
es un tema muy apasionante. Kant es un pensador maravilloso en cuanto a su ley moral, política y práctica, ¿cierto? No somos solo seres racionales en cuanto a seres de conocimiento, sino también en cuanto a seres morales. De nada sirve, según Kant, que usted tenga mucho conocimiento, pero usted sea una mala persona. Eso va en contravía. El conocimiento y la moralidad tienen que ir de la mano. Si usted conoce, si usted sabe mucho, se supone que por tanto usted debería ser una buena persona, ¿cierto? O obrar correctamente, según Kant, ¿cierto? Entonces eso es más o menos a grandes rasgos, vuelvo y repito, a lo que apunta el texto, la necesidad de ir hasta Kant para poder entender un poco eso de la Organización de las Naciones Unidas. Y bueno, pues eh, veo que Sara levantó la mano, no sé si tengas alguna pregunta o alguna aporte. Sí, profe. Pues que yo decía como que haciendo la actividad, porque ya la hice, ahorita la mando, yo pensaba era que pues sí se puede llegar como a un acuerdo y como a tener paz entre países y como no guerras, pero no conflictos. Porque los conflictos siempre van a existir, o sea, de una forma u otra. Porque todos somos personas súper diferentes, somos un universo diferente cada uno. Entonces creo que esa paz entre como personas, pues siempre va a haber un choque, porque todos somos diferentes. Pero paz entre países sí puede haber. Claro, claro, y él lo hace en ese sentido, sobre todo más se va más por el lado de la guerra. Es indiscutible, claramente, si yo tengo unos intereses y otro país otros intereses en cuanto a su desarrollo y a otras tantas cosas pues que circunscriben a una nación, es imposible que no hayan confrontaciones o que no hayan conflictos. El problema entonces para Kant es cómo resolverlos. Y se supone que se deben resolver en tanto esa capacidad racional del hombre. Todo debe solucionarse, perdón, a través de la razón. Somos seres racionales. Entonces, pues él dice, hay como un geniecillo malvado que nos está haciendo siempre anhelar otras cosas, pensar otras cosas, que nos hace tener una tendencia hacia el mal, pero también como seres racionales somos capaces de tejer puentes para crear cosas muy buenas y que sean siempre provechosas para el ser humano. Aquí no se tiene tanto en cuenta a la naturaleza, porque yo creo que esta época fue dura con eso. La naturaleza, si no servía para el conocimiento, es decir, si no me servía para la exploración, para la cuantificación, para la estructuración, la naturaleza no me servía. No había un contacto como, digámoslo, entre comillas, espiritual con la naturaleza, sino que solamente la naturaleza me servía para explicar los fenómenos. Yo iba a estudiarla para explicar los fenómenos de la naturaleza, qué pasaba, las reacciones, si esto pasa y esto. Pero Kant sí dice, entre más se desarrolle la, la naturaleza, más se debería desarrollar también el intelecto humano. Ahí esas dos partes confluyen. No, no porque seamos más inteligentes, entonces vamos a ir en detrimento de la naturaleza. Y eso fue todo lo que hicimos. Ahí falló toda la modernidad y la contemporaneidad, ¿cierto? Nos fuimos de lastre contra la naturaleza, arrasamos con ella, ¿cierto? Y por eso ahora, cuando estamos viendo las consecuencias, es que nos estamos preguntando y preocupando por qué vamos a hacer con lo que ya muchos antecesores pues habían hecho en contra de la naturaleza, violentándola, calculándola, etc. Entonces sí, ya, eso es como a grandes rasgos lo que yo quería compartir el día de hoy con ustedes, la explicación de este tema. Y bueno, muchas gracias por la atención y espero que les haya quedado claro. Ah, bueno. Buenas, chicos, buenos días, ¿cómo amanecieron? Espero que estén bien. Soto, activa el micrófono. Ah, verdad. Está activado, está activado. Miriam, perdóname un segundito. Yo tengo algunas cosas
para anotar en pro del tema que la compañerita Joana acaba de exponer. ¿Como cuáles cosas? Primero, indudablemente, y los muchachos lo saben porque nosotros hemos hablado de ilustración, indudablemente que en el pensamiento de los ilustrados está fundamentado el existir y el actuar de muchos estados actuales, Y en cuanto a lo que dice Joana con lo de Kant, yo diría, pues seguramente que en filosofía este término no está inventado, pero yo me lo estoy inventando. Yo diría que fue un idealista práctico, porque fíjate que, y fíjense ustedes muchachos, que si uno pone en práctica alguna de las cosas que hay en esa lectura que vimos ahora, eso aporta a la formación integral del ser. Fundamentalmente lo que tiene que ver con la autorregulación, con el autocontrol. Y países como Suiza, como Suecia, estos países donde todavía se trata de aplicar el concepto democrático aristotélico de que los gobiernos deben estar en beneficio del que realmente los necesita, todavía esos países ponen en práctica alguna de estas cosas, y por eso en países como Suiza, Suecia y otros del norte de Europa no hay la miseria que se vive en los países nuestros. Entonces, de alguna manera, esas ideas son prácticas, esas ideas son y aportan a la formación de cada uno de nosotros como seres humanos. ¿Qué tal que no nos autorreguláramos? Y una cosa que dijo Sara, y lo vamos a ver en el trabajo que están haciendo ahora. Sara dice que los conflictos son irremediables, precisamente por el diablillo que dice Kant, que llegamos allá adentro y que en un momento se nos sale, y entonces como gobernante de un país nos enfrentamos con el otro por la ambición de tener más poder. Pero decía Sara una cosa que es importante y está en el trabajo que nosotros estamos realizando sobre los organismos de cooperación, y es que así haya enfrentamiento entre países, hay organizaciones que sí pueden llegar a acuerdos y que sí pueden beneficiar a los otros, y es lo que hacen estas organizaciones de las cuales nosotros estamos hablando en este trabajo. Entonces, muchachos, excelente el tema, excelente poner en práctica cositas que hay ahí, y que yo sé muchachos, que nosotros, ustedes y yo, sin decir, es que aquí estoy aplicando lo que dijo Kant, pues ni más faltaba, pero todos los días lo hacemos. Cuando yo le meto freno a mis actuaciones y paro ahí porque sé que estoy actuando mal, ahí estoy aplicando la autorregulación de la que nos está hablando ahí. Entonces son elementos claves. Por eso, muchachos, qué pesar que ustedes, pues, por la situación del colegio, no hayan tenido filosofía en forma, pero Dios quiera que el año entrante, ustedes los que van para 11 y los que vienen para 10º, y la filosofía que se está viendo allá desde sexto, pues vayan cogiendo elementos y vayan mirando que la filosofía está presente en todas las actividades que nosotros realizamos en la vida. La cosa más sencilla que tú hagas, obviamente que, como dijo ahora, tú no vas a decir aquí estoy aplicando filosofía, pero esas actuaciones racionales e irracionales a veces que uno comete, eso es objeto de estudio de la filosofía. Y bienvenido ahora a la profe de filosofía, y ojalá que Dios quiera que el año entrante se pueda desarrollar normalmente las cosas. He dicho. Bien, muy bien. Bueno, ya me sigue el turno. Antes de hacer mi tema controvertido, espectacular, no quería terminar el año sin dar ese tema. A algunos le gustarán, a otros le pensarán que eso es imaginación. Bueno, ya ustedes saben, porque ya ustedes, algunos me están haciendo el trabajo. Hoy vamos a hablar sobre lo que dice el Apocalipsis 12 sobre la mujer y el dragón. Ese es un tema apasionante que se dice, ¿eso será ahora? ¿Cuándo será?
lo dejo planteado y cada uno mirará y buscará porque tenemos que estar pilosos. Antes de comenzar el tema, quería decir que lo de Kant, él también habla de la ética, como ya lo dijo Joana, y se llama ética del deber. Cuando usted va a buscar algo de él, busca ética del deber. Y también habla, cuando habla de mayores de edad, San Pablo también dice, cuando le habla a los apóstoles que ya ellos han recibido muchas doctrinas y mucha enseñanza, le dice que ya ellos no son bebés que necesitan tomar líquido, sino que ya ellos tienen una fe robusta, fundamentada, y que ya deben comer como los adultos, sólidos. Entonces, es una forma comparativa para decir eso, es el mayor de edad. Es que uno comienza como un bebé con líquidos, con el que ya luego va creciendo y va aumentando, pues digamos, la comida sólida, porque esa es ser mayores de edad en ese sentido, ¿cierto? En la comparación que San Pablo hace. Ese diablillo que dice Manuel Cano, o que dice Joana, es el pecado original. Todos nosotros, por más buenos que seamos, tenemos en nuestro corazón el pecado original, que es la tendencia al pecado, a orar mal. Nos toca por conciencia estar refrenando nuestros instintos. Entonces, esa es otra cosa que también toca religión. ¿Qué hago yo? Debo autorregularme. Algunos, los que no creen en Dios, pues dirán, no, pues yo me autorregulo si quiero, si no puedo hacer lo que quiera, pero los que creemos en Dios y sabemos que es un Dios de creyente y no creyente, nos va a decir que podemos hacer todo lo que queramos, pero de todo daremos cuenta. Yo puedo lo que sea, profe, yo puedo matar de lo que sea, sí, hágalo, pero no todo conviene y de todo daremos cuenta. Así parecido a la ética de Kant, en donde dice que la ley está y si usted la desobedece, pues tendrá su merecido porque no está cumpliendo con el deber. Ante lo religioso también. Esa actitud constante de nosotros del pecado original está ahí y lo debemos estar refrenando constantemente con las virtudes. Bueno, el tema entonces quiero que veamos un videíto, son varios, pero yo creo que el tiempo no como siempre. Pero bueno, quiero que vean el videíto primero y luego les explico, ¿de acuerdo? Igual es una presentación que yo tengo acá de PowerPoint. Bueno. No es porque sea muy... Espere que yo la debo poner como presentación. ¿Me da para compartir pantalla, Joana? Pero puedes. ¿Ya lo puedo hacer? Sí. ¿Sí la están viendo? No. No, es que yo abro primero este y luego... Ese es el problema, yo no sé. Nada. No. Y la abrí primero, por eso me demoré también. No, por eso, métete al Zoom, le das compartir pantalla y escoges la presentación de PowerPoint. No, mijito, ahí se nos va a ir el tiempo, ahí me va a ir el tiempo. Zoom. Bueno, estoy aquí en Zoom. Bueno, listo. ¿Dónde dice? El botoncito verde, compartir pantalla. Sí. Ah, bueno, ya. Ahora sí. Dale a la presentación de PowerPoint y le das compartir. Ahora sí, ya vamos a ver tu pantalla. Bueno. Pero entonces no me da lo de la pantalla. Ay, Dios mío, muchachos. Sí, ahí está. No, pero para ponerlo en pantalla grande. Ah, dale F5. F5. Ah, bueno, María, qué bien, no sé qué me gusta. Bueno, no, y a veces yo hasta de pronto lo hago, pero se me olvida. Daniela me dice, ay tía, yo le digo usted una vez, lo hace y vuelve otra vez. No sé, porque me da como nervio, entonces eso hace que no me bloquee en aprender. Bueno, listo. En la actividad de religión colocamos la mujer y el dragón. Listo. Entonces yo quiero compartir. No. Quiero compartir ese videito anterior. Ay, no. Está, espere. Me va a tocar. ¿Será que lo tendré que copiar más bien? Ya.
Ah, no. Ayer la ensayé y sí me daba el link, pero ahora ya no me da. No sé qué tiene que ver eso ahí. Espérame. El Se diablo llama la mujer del dragón rojo. Sí, pero yo, sí, pegar. A ver. En ese momento estaba bien, espérate. Estamos viendo el dragón representa a Satanás. Ya lo van a ver, ¿cierto? Tienen la pantalla ahí. Miriam, Sí. es que como cambiaste de programa, pues de pantalla, te toca dejar de compartir y volver a compartir otra vez la página de YouTube. Y ella quiere que todo lo que se le está viendo, pues lo que está haciendo ella en su computador se vea, tiene que darles al primer cuadrito de compartir toda la pantalla. Que se le muestre todo, si cambia de programa o qué. Ah, ok, sí, yo lo hago, pero... Capítulo 12. O sea, que en este momento no... Ay, no. Apareció en el cielo una señal maravillosa. O sea, que no lo estoy viendo y no yo. Espérate a ver. Con la luna debajo de sus pies. Nada. Y con una corona de 12 estrellas en Ahí la cabeza. vemos. Se fue. Estaba encinta. Como Y nada. gritaba por los dolores y angustias del parto. ¿No la están viendo? Y apareció en el cielo otra señal. ¿Ah? Un enorme dragón de color rojo encendido. ¿Sí la están viendo? Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y una diadema en cada cabeza. Con la cola arrastró las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Yo no veo nada. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como nació. ¿No la están viendo? Ella dio a No, no vemos nada. Solo te oye. con puño de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios, que está en su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar... Sí, a ver. Dice que la función está en pausa, entonces a ver qué digo. Nueva reanudar función. No, mijito. Está compartiendo pantalla. No sé. Nada. Para que allí la sustentaran durante Daniela. 260 días. Nada, muchachos. No. Ay, no sé. Ya me está aburriendo, la verdad. Y yo brego a hacerlo como las otras veces. No sé, ayer y hoy ya no, ya estoy como... Si no lo veo. A ver, un momentico, disculpen la muchacha, espere. Capítulo 12. A ver, espérate. Apareció en el cielo una señal maravillosa. Una mujer revestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores y angustias del parto. Y apareció en el cielo otra señal. Sí. Sí. Pero voy a comenzar. Listo. Gracias. Listo, ya, ahora sí. Es el texto que ustedes tienen en la guía es este. Bueno, listo, ahora sí. Voy a admitir aquí a otra persona. Bueno, listo. Capítulo 12. Apareció en el cielo una señal maravillosa. Una mujer revestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores y angustias del parto. Y apareció en el cielo otra señal. Un enorme dragón de color rojo encendido que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una diadema en cada cabeza. Con
la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón que gobernará todas las naciones con puño de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios, que está en su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que allí la sustentaran durante 1260 días. Se desató entonces una guerra. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles, a su vez, les hicieron frente al cielo. Así fue expulsado el gran dragón. Aquella serpiente antigua que se llama Diablo, junto con sus ángeles, fue arrojado a la tierra. Luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Por eso, alégrense cielos y ustedes que los habitan. Pero ay de la tierra y del mar. El diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo. Cuando el dragón se vio arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Pero a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila para que volara al desierto, al lugar donde sería sustentada durante un tiempo y tiempos y medio tiempo, lejos de la vista de la serpiente. La serpiente, persiguiendo a la mujer, arrojó por sus fauces agua como un río, para que la corriente la arrastrara. Pero la tierra ayudó a la mujer, abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por sus fauces. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Listo, muchachos, vea que es muy cortico, es muy cortico el video. ¿Me están escuchando? Sí. Profe. Muchachos, vean. Mucha gente podrá decir que esto es mitología. Esto realmente... Ay, no apague el otro. Es bueno estar de regreso. No han cambiado muchas cosas. Es el acusador. ¿Qué está haciendo él aquí? Se va a presentar ante Dios. Bueno, dejémoslo aquí, que ese no es lo que vamos a ver ahora. Bueno, muchachos, entonces F5. Vea, chicos. Acá quiero mencionarles. En el texto realmente aparece lo que ocurrió cuando habla al principio. Es que en el cielo estaba, cuando Dios crea a todo, Dios todo lo que creó, lo creó bueno. Y vio Dios que todo era bueno. Pero cuando creó los ángeles que están por encima de los hombres en cuanto a creación y en cuanto a inteligencia, son espíritus puros. Dios los pone a prueba, hizo su creación y los puso a prueba. Resulta que hubo unos que obedecieron a Dios, otros se vieron tan lindos, se vieron con tanto poder, sobre todo uno llamado Luz Bella, que ya se igualó a Dios y dice que él ya se sublevó contra Dios y ya no quiso obedecerle, o sea que ahí nació el mal no lo creó Dios. Es más, les comento esto y yo sé que hay cosas que algunos creerán no, pero yo lo digo creyendo
y cada uno mirará. La otra vez un exorcista, en medio del exorcismo de una persona que estaba poseída, le preguntaron que el infierno, quién había creado el infierno. Y en ese estado de exorcismo, el demonio dijo que Dios no creó, porque Dios no crea nada malo. El mismo Satanás lo vio porque no soporta la presencia de Dios cuando está en juicio. Entonces el infierno es un lugar asqueroso, horrible, miedoso, muchachos, que algunos dirán, no, eso es mentira, no nos arriesguemos, vivamos bien y hagamos las cosas, porque yo estoy segura que sí existe. Y como diría, todos tenemos la tendencia del bien y el mal, y todos sabemos que un mal obrar tiene un castigo, ya sea un delito, así es aquí en la tierra, lo castiga la ley civil, o lo castiga, si es un amigo, yo obré mal y es con un amigo, el amigo ya me deja de hablar, o sea, hay una actitud en que todos queremos que todo sea bueno, y cuando se está dando las situaciones en que estamos obrando mal, hay un castigo, hay un ser superior que es Dios de creyentes y no creyentes. Lo ideal seríamos que todos creyéramos para mejorar, pero si no lo hacemos, de todos modos es una condición que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? El ángel, dicen que en el cielo se formó un escándalo que dio miedo, y el ángel Miguel, en el texto aparece el ángel Miguel, y las huestes angélicas pelean con todos los ángeles de allá en el cielo y los bajan. Ustedes han visto que muchas personas utilizan un rayo cayendo, pues se supone que los rayos caen, no suben, pero igual, disculpen la redundancia, pero es para indicarles que ese rayo, para los grupos anarquistas o satánicos, esa es la caída de Dios, la caída del ángel, su nombre lo dice, la caída de Lucifer, o sea, indica la caída de los ángeles, ese rayo el que a veces se menciona por ahí. Entonces uno dice, pero ¿por qué ese rayo últimamente tiene como tanto significado? Resulta que ese es un simbolismo que está indicando ese de los ángeles caídos. Entonces, ¿qué pasa? Lo bajan para el cielo, lo bajan del cielo, y todo el Satanás se viene para el lugar de él, el infierno, y para la tierra. Y él, como sabe que Dios quiere a la humanidad, entonces él sabe que a Dios no lo puede derrotar jamás, pero al humano sí. Cuando Jesús vino, que decía, Israel, Israel, ¿por qué no me entiendes? ¿Por qué no me quieres si yo te amo tanto? Si te amo como una gallina resguarda sus polluelos bajo sus alas. Porque el ser humano, cuando tuvo el pecado original, muchachos, escuchen, cuando el hombre tiene el pecado original, dejó morir en su corazón muchos la confianza absoluta en Dios. Y nos toca tomar conciencia para poder creer en Dios, porque nuestra condición se quedó lastimada, nuestra confianza en Dios, y por eso nos es fácil desobedecer los mandamientos, porque preferimos más nuestra voluntad, hacer lo que queramos, despreciar a Dios, porque despreciar a Dios no es solamente blasfemar contra Él, es también ignorarlo, es ignorar al Creador. ¿Qué dice lo que acabamos de ver, el videíto? Y lo que dice la Biblia, porque eso es textual, ahí no le agregaron nada, dice todo eso. Él vino a la tierra entonces a luchar. La mujer que aparece en la película, la mujer es el pueblo de Israel. Y la mujer que está en embarazo, Dios a luz, ¿a quién? A Jesús. Entonces, el pueblo, ese texto tiene varios significados. También habla de esa mujer también en la iglesia hoy. La iglesia, ustedes lo saben, ya comenzó hace rato, está siendo perseguida. Yo me veo cosas, y les he dicho la vez pasada, también les comentaba que en África hay un montón de países que están creyendo en Jesucristo, y las muertes que están habiendo es de miles, pero nadie lo dice, porque son africanos, porque son de Asia. Miren los islámicos están matando a muchas personas por ser cristianos, porque en una de las partes del Islam dice
que si usted está en un lugar donde hay cristianos y los islámicos son poquitos, eso lo dice el mismo libro, yo no sabía, estos días me enteré, dice que se haga amigo de ellos y cuando ya sean muchos islámicos, atáquenlos porque ellos nos consideran a nosotros infieles. Por eso ahí es difícil. Pues no todos son violentos, pero sí una parte. Yo sé que dirán algunos que no debo decir eso, pero eso lo dice las mismas noticias. Algunas noticias, pues, porque eso tampoco lo pone en público. Bueno, el hecho, muchachos, lo que yo digo es que entonces Satanás está aquí en la tierra y en ese momento esa mujer es la iglesia hoy. La iglesia va a ser perseguida y ya lo está. El dragón, ¿quién es? El dragón tiene tres, y esa es una de las preguntas. El dragón bíblicamente tiene tres facetas. Es Satanás, es también China, el comunismo. Eso también lo representa. Mire que usted mire toda la historia de China. Y en la Biblia dice que vendrán un montón de ejércitos en multitudes organizados, vendrán del norte, están hablando de China. Y Jinping, ¿cómo se llama? Xi Jinping. Bueno, él dijo en estos días que él era un enviado, que él tenía órdenes del cielo de invadir el mundo, o sea que él ya tiene pensado, en su mentalidad está, y de hecho se ha ido metiendo de a poquito. Ellos utilizan mucho es que el método golondrina es que de a poquito se ha ido metiendo en todos los países y cuando menos piensa, tienen influencia en todos los países. Entonces en ese momento el dragón también está significando el comunismo, el dragón rojo, que dice que estuvo herido y volverá a nacer. También es válido, como le digo, el dragón que estuvo detenido, pero dice que en el año de 1960, cuando la Virgen de Fátima aparece, dice que si Rusia no se consagra a Dios, van a venir un montón de errores de Rusia. Y mire, y no es casualidad. La Virgen se aparece, yo les comenté la otra vez, la Virgen se aparece en mayo, 13 de mayo de 1917 y advierte. El Papa en su momento no le hizo caso, sino que hizo una consagración como con 4 o 5, pero había que hacerlo con todo, no lo hizo, y a los 5 meses hubo la revolución bolchevique. Pura casualidad, en el mismo año, en 1917, fue la revolución bolchevique, que es la revolución de los comunistas, de los socialistas, y se regó el comunismo por todo lado. Porque, ¿cuál es el problema del comunismo? Que niega a Dios, y el comunismo al negar a Dios y al ser de alguna manera es una dictadura. Si me digan a mí que no, dígame qué países de los que son comunistas, los presidentes que no se quedan ahí 10, 15, 20 años hasta que se mueren, van formando de alguna manera eso. Mire, por ejemplo, el presidente de China en ese momento, ya lo llaman como el emperador moderno. O sea, que se van quedando ahí en el poder. Y vuelvo y digo, porque ese tema también se está viendo en el otro ciclo, no estoy ni defendiendo ni el comunismo ni el capitalismo, estoy hablando de que desafortunadamente el comunismo es directamente negador de lo religioso. Y en los países donde está el comunismo no se da religión ni permiten que se dé, y hay persecución. En ese momento en China, esa gente sufre. Vea, yo sinceramente admiro a los chinos que en ese momento están luchando. La mayoría de los cristianos y católicos en China sufren y tienen que huir, viven en escondidos. Cuando dice que la mujer huye al desierto, es que la iglesia en ese momento va a empezar va a seguir, pero con más ahínco, va a ser perseguida, y dice que se va a ir para el desierto. ¿Qué quiere decir? Que los que creemos en Dios nos vamos a tener que esconder y irnos para algún lugar. Eso lo saben ustedes, algunos que yo sé que en sus iglesias le han estado hablando. Que o niega a Dios o busca un lugar donde no tenga que estar dando y negando a Dios. La cosa, yo lo veo, ¿verdad? Sinceramente, yo quería hablar de este tema porque la mayoría de ustedes se van, los de 11, pues la mayoría no, yo espero que todos se van, y muchos, pues y muchos de alguna manera, uno no sabe el otro año qué pasará. En todo caso es que estemos preparados, porque en la Biblia inclusive habla de la persecución, cuando habla de que el dragón echa agua para que se ahogue la mujer, que vuelve y digo, que representa el pueblo de Israel y en ese momento la iglesia.
dicen que el agua, en la interpretación que yo estuve averiguando a nivel religioso, habla de la era de Acuario, de la religión del ¿cómo dice? New Age, nueva era, pues, que habla de Acuario, habla de que estamos en la era de Acuario, y de ahí viene la parte de que la mujer, Satanás saca un montón de agua para ahogar a la mujer, o sea, una nueva religión que quiere cambiarle la mentalidad a la gente cuando no tenemos el mismo Dios. Entonces, eso ahí también tiene que ver con nuestro tiempo. La pregunta de la ONU. Ahorita Joana hablaba de la ONU, hablaba de que había paz y seguridad. Ese es otro texto que habla la Biblia, que cuando digan paz y seguridad es donde menos paz y seguridad va a haber, y ya en ese momento ya lo dijeron. Hay muchas cosas de la Biblia, muchachos, que se cumplen al pie de la letra. Lástima que no tuvimos tiempo de hablar tanto los que se van a ir de 11, pero hay tantas cosas por decir, pero que se cumplen, que yo me quedo aterrada. Ustedes me conocen un poquito y saben que si les estoy diciendo eso porque lo he averiguado, lo estoy convencida y me preocupa. La ONU se hizo para organizar a las naciones, para que no se diera una irracionalidad como se dieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial, sino que en verdad haya diálogo, haya tratados que eviten que un país haga lo que sea. De hecho, un país, les decía la vez pasada también, un país que no obre de acuerdo a los mandatos de ellos, pues son castigados, ¿cierto? Le hacen bloqueo económico, evitan pues darle ayudas, etcétera. Hay muchas formas de castigar a un pueblo cuando hay un orden. Resulta que la ONU está en sus proyectos de los 20, que lo vimos también al principio de año, los 20 objetivos de la ONU, está mermar los habitantes, somos 7.000 millones y quieren que queden 500, entonces no es en vano que se promueva el aborto, no es en vano porque es precisamente para mermar gente, no es en vano la ideología de género. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que ya los hijos se van a evitar más hijos, porque ya serán 2 mujeres con 2 mujeres, no pueden dar hijos, ni 2 hombres ni 2 hombres, pero los pueden, ¿cómo es? Los pueden adoptar, pero en sí no creo que todos tengan como esa idea de adoptar. El hecho es que toda esa, la inmigración también es otro mecanismo, porque la inmigración también, la ONU promueve, por ejemplo, que no debe haber tanto nacionalismo. ¿Qué quiere decir? Que los países no deben quererse tanto como país. Por eso es que le choca cuando un país es muy nacionalista o defiende mucho su país, no les gusta. Ellos dicen, no, es que todos somos iguales. ¿Por qué? Porque están buscando cambiar la mentalidad para que todos tengamos un orden mundial igual. Porque si usted solamente se pega como alemán o como colombiano, como venezolano, entonces ahí es muy difícil formar un nuevo orden mundial. Entonces, ¿qué le están diciendo ahora? No, es que todos somos hermanos y que sí, pues todos somos que nos debemos querer y respetar. Que hago aclaración a eso, sino lo que estoy diciendo es que ya no hay necesidad de que cada uno tenga su propio país, sus himnos, sus cosas, sino que cada uno tengamos una mentalidad global para vivir globalmente. No es en vano de que... Miriam, qué pena te interrumpo. Miren. Señora. Qué pena te interrumpo. Recuerda que falta Soto. Ay, verdad. Ay, qué pena, disculpe, voy a que me entere acá. Bueno, muchachos, bueno, listo, ya. Gracias. Recuerda. Entonces, lo que quiero decir con eso es que se está organizando, ya las piezas se están moviendo para lograr un nuevo orden mundial, y ustedes lo saben. El pacto económico, el pacto de una sola religión y el pacto educativo. Eso ya está. Eso yo no lo estoy inventando, eso ya en mayo, en junio ya iban a hablar de eso, pero con la pandemia se atrasó, pero igual ese es el pensado. Un nuevo orden mundial con una sola moneda. Con esto de la pandemia va a quedar muy mal la economía y hay un posible, llaman reseteo económico, precisamente porque esta situación que uno no sabe o todos no tenemos claro si fue casualidad o fue pandemia. Entonces ahí todo se va buscando y se va acercando para un nuevo orden mundial, y ahí se daría un solo gobierno, una sola religión para poderlo gobernar más fácil. Y se dice
que lo que más interesa es que sea el comunismo, porque el comunismo hay características del anticristo, y entre ellas dice que el gobierno será un gobierno en general con tendencia comunista. Los demócratas son comunistas, son de tendencia socialista. Entonces, muchachos, esto lo dejo porque yo sé que algunos de los que entienden al dirán, ay, pero miran cómo está diciendo eso, y hay que decir la verdad, pues así de igual, si me van a empezar a perseguir, pues que me persigan, que más vamos a hacer. Pero de todo caso, muchachos, estamos en nuevo orden mundial, se está generando ya el nuevo orden mundial, ya estamos a puertas, se dice. Tenemos que mirar el dragón, ese tema de Apocalipsis 2 es muy importante. También tenía ahí lo del microchip. Ese texto también habla de una señal que nadie podrá comprar ni vender si no tiene eso. Al principio creíamos que era el microchip, seguramente que sí, pero ahora algunos dicen que se está hablando de la nanotecnología, que son cositas tan chiquiticas que se pueden meter en una inyección. ¿Será que habrá novedad con las vacunas? Una feliz tarde, bendiciones, y le pido al Espíritu de Dios de corazón y con humildad lo digo, que espero que todos Dios nos ilumine para que miremos el mejor camino, porque somos hermanos, nos queremos, pero tenemos que estar atentos a lo que va a pasar porque somos parte del mundo y nuestra salvación está también en veremos dependiendo de nuestra situación. Hay tanto por decir, pero bueno, ya toca terminar. Les deseo lo mejor y de todo corazón, bendiciones. Bueno, jóvenes, buenos días. Después de oír a las compañeritas, uno tendría que llegar a la conclusión, sin desconocer el valor y la importancia de otras áreas y de otras ciencias, pero tendría uno que llegar a la conclusión de que las ciencias humanas, las humanidades, son la base de lo que se desarrolla después en torno a otras ciencias. Porque el ser humano es maravilloso, porque el ser humano es maravilloso y porque de ahí parte el resto de cosas, y lo que hoy trató Miriam y lo que trató Joana, pues nos dan la razón de ser de estas cosas. En cuanto a lo que dice Miriam, muchachos, no lo digo yo, lo han dicho los grandes científicos sociales que ha tenido la historia de la humanidad, y es que la Biblia es el libro histórico por excelencia, que si usted quiere entender lo que la humanidad es, lea la Biblia, y esto del dragón y estas cosas que nos menciona Miriam hoy. La Biblia es un libro simbólico, y si nosotros conocemos un poquito de la Biblia y conocemos un poquito de la historia de la humanidad, tenemos que llegar a la conclusión que un montón de simbolismo que hay en la Biblia es lo que se está desarrollando hoy, lo que se está cumpliendo ahora. Para mal muchas cosas, pero predichas en la Biblia, para bien otras. Pero son libros. Si usted quiere conocer la historia de la humanidad, lea la Biblia. Y eso es real lo que hay ahí. Bueno, yo voy a devolverme un poquito, a la guía para mostrarles entonces lo que tiene que ver con el trabajo que ustedes están realizando en sociales. Yo le decía a Miriam y a María Elsa y a Joana ahorita, antes de empezar, que yo estaba contento porque
a la fecha de esta mañana, 67 compañeritos y compañeritas me han mandado ya el trabajo. Eso me pone contento porque entonces, como decía Joana ahorita y como decía Can, Ave María, ¿qué es eso se tan están bueno? autorregulando. Se están autorregulando. Los felicito, eso lo dijo Joana ahorita. Bueno, entonces muchachos, miren, lo que ustedes están trabajando, los que todavía no lo han mandado y los que trabajaron, los que mandaron, tiene que ver con organismos de cooperación internacional. ¿Qué es eso? Ustedes ya lo saben y los que hicieron el trabajo con mayor razón. Son una serie de entidades, unas que son de los estados, que son de los gobiernos, otras que no son de los gobiernos, que son de entidades privadas o que son mixtas, y que lo que buscan es ayudarle a los países menos favorecidos, menos desarrollados. Todas estas organizaciones surgieron después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense que el tema que nosotros acabamos de ver es sobre los derechos humanos. Y estas organizaciones, precisamente, estos organismos, precisamente lo que buscan es eso, defender y ayudar a la promoción de los derechos humanos, sobre todo en países, yo no sé, ahora la ciencia esta social les dice en vías de desarrollo, les dice países subdesarrollados. Entonces, estos organismos lo que buscan es, de alguna manera, mitigar las necesidades que tienen algunas comunidades y que los gobiernos locales, por el egoísmo, por la corrupción, como en Colombia y todas las cosas no se logran, entonces ellos tratan de suplir esas necesidades. Lo mencionó Joana ahorita y después también lo mencionó Miriam, qué bueno que estemos en línea. Ese es el término de ahora, estar en línea. Que estemos en línea, mencionaron a la ONU. Y nosotros, en todos los trabajos que hemos hecho este año, en el ciclo 5, siempre hemos estado mencionando la ONU, la OEA, organismos de ese tipo. La ONU es la madre de todas estas organizaciones. De la ONU se desprenden un montón de organizaciones que en la clase que nos queda o en la que vamos a desarrollar dentro de 8 días, vamos a ver un poquito. ¿Qué tipo de ayuda, qué tipo de cooperación brindan esas organizaciones a los países que las necesitan, a los países menos desarrollados? Le repito, esas organizaciones, unas son creadas por los gobiernos de los países ricos, algunas. Otras son creadas por gente muy rica, por gente que tiene mucho billete, y entonces crean unas organizaciones para ayudarle a los más pobres, gente que se ha autorregulado y gente que es muy consciente de las cosas y que ayudan. Esas son las famosas ONGs que están ahí en el trabajo, las organizaciones no gubernamentales. Entonces nosotros, uno encuentra que la ONU, la OEA, la OMC, la OMS, bueno, un montón de las que más adelante vamos a conversar un poquito. Entonces, esas organizaciones a los países que tienen necesidades les brindan, hay acuerdos de tipo político, hay acuerdos de tipo económico. ¿De qué forma son las cooperaciones?
hay tratados, hay convenios, hay acuerdos. Hay unas organizaciones de esas que son supranacionales, supranacionales. ¿Qué quiere decir que son supranacionales? Que tienen presencia en todas las partes del mundo. La ONU tiene presencia en todas las partes del mundo de los países que son miembros de la ONU. Hay una organización que se llama Médicos Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras. Esa organización presta servicios de salud en unos barcos increíbles, mejores que cualquiera de los hospitales que nosotros tenemos en Colombia, y están presentes en todas las partes del mundo. La Cruz Roja. La Cruz Roja es una organización de ese tipo. Hay otras que son regionales. Hay unas supranacionales, otras que son regionales que solo funcionan en el continente, en los determinados continentes. Y los acuerdos son bilaterales, son multilaterales, son acuerdos ley, son acuerdos convenios, son acuerdos abiertos, cerrados, que más adelante nosotros vamos a profundizar sobre esas cosas. Aquí en Colombia hay algunas ONGs que prestan ayuda a un montón de organizaciones, especialmente a las comunidades indígenas, a los desplazados, a los reinsertados, todo ese tipo de cosas. Entonces nosotros vamos a mirar un poquito acerca de ese tipo de situaciones. En el desarrollo del trabajo, los punticos que ustedes van a trabajar, prácticamente, muchachos, miren, hay un problema con estas organizaciones cuando los dineros que mandan llegan a los gobiernos. Debe haber una organización igual que recibe esas platas en estos países, especialmente países como Colombia, donde la corrupción es una belleza. Entonces muchas veces la plata que esas organizaciones mandan llegan a los gobiernos y los gobiernos se la roban. Ocurre aquí en Colombia. La corrupción se la lleva. Entonces han optado esencialmente porque haya por decirlo de alguna manera, unas sedes de esas organizaciones en estos países y que sean los que reciben la plata, porque si los gobiernos se la roban, como ocurre aquí en Colombia, que los políticos nuestros, en su gran mayoría, no todos, son una mano de corruptos y una mano de ladrones. Sin embargo, nosotros los elegimos cada 4 años. Otra de esas organizaciones es la Unión Europea, la UE. Ahí está en el documentico introductorio, para cuando lo vean sepan qué es lo que hay ahí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mire, eso que hay al final del documentico dice los organismos especializados de la ONU. Todos esos desempeñan funciones particulares. ¿Qué son los organismos de cooperación? Facilísimo. Colombia y los organismos internacionales, ahí hay 2 punticos para resolver. En el documento Mercado, Trabajo y Desempleo, dice resuelva A y B, es resolver oligopolio y monopolio, 2 términos que hay ahí, los 2 primeros términos, es lo que van a resolver. De ahí, estas son las lecturitas, ojalá les presten atención, muchachos, y ¿cómo es que se dice? O sea, la intención de uno como profe no es que ustedes se conviertan en unos sabelotodos en estas cosas, pero que más o menos tengan ideas de cómo funcionan las cosas y que cuando usted oiga hablar de la ONU, de la OEA, de la ONU, ahora mismo, muchachos, en todos los noticieros del mundo, usted no oye hablar sino de la OMS, Organización Mundial de la Salud. Entonces, a raíz de este cuento de esta pandemia, entonces, muchachos, básicamente ese es el trabajito que nosotros vamos a desarrollar. Estoy contentísimo porque se me está agilizando el trabajo, los 67 que me mandaron, los cojo hoy, los califico, y entonces cuando se cumpla la otra semana, pues estamos ya relajaditos y ustedes han cumplido con sus cosas y están tranquilitos porque están cumpliendo
Se están autorregulando y están cumpliendo con lo que deben cumplir. Entonces, en la clase de dentro de 8 días, muchachos, las preguntas que tengan con el mayor de los gustos. Acuérdense que yo siempre les he dicho una cosa a ustedes, muchachos. Los profes no nos las sabemos todas. Hay cosas que nosotros no sabemos y que ustedes nos preguntan y que entonces hay que investigarlas porque nosotros no las sabemos, porque en este mundo no hay un ser humano que se las sepa todas. Entonces, en la próxima clase escuchamos las preguntitas. Lo que yo les pueda resolver se lo resuelvo y lo que no lo investigamos. Muchachos, Dios me los bendiga, cuídense mucho. Y muchachos, como dicen en mi tierra, para adelante es para allá. Y allá es qué, para allá es qué, para allá es el futuro, para allá es lo que te espera. Tienes que estudiar, tienes que capacitarte para que alcances ese para allá y lo alcances con éxito. Feliz fin de semana, los quiero mucho. No, pero no se les olvide activar el chat para poner la asistencia. Entonces, ya ustedes pasan a lo del registro. Miriam, ¿cómo es el cuento ahí? Las preguntitas, como les digo, dentro de 8 días, porque ya son las 20 y tenemos que terminar a las 15:15 y esta gente sale para otro lado. Los quiero mucho, los estimo. Les deseo lo mejor. Ustedes son el ciclo que más tiempo llevan conmigo y los quiero. Los quiero, los recuerdo con cariño. Cuídense mucho. Dios existe y nos ama. Con Él todo tiene sentido. Sin Él, qué miedo. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, muchas gracias. Bien, muchachos, a cuidarse mucho, muchachos, a cuidarse mucho, porque esta cosa está muy terrible. Y yo quiero que regresemos todos completicos y que los de 11, todos se gradúen y que salga una mano de doctores y doctoras y todo ese montón de calidad humana que tenemos ahí. Que sacerdotes, monjas, buenos padres de familia que amen a sus hijos. También. Claro. Sacerdotes, sí, muy bien, Miriam, estamos de acuerdo. Ahí hay unos compañeritos que tienen muchas aptitudes para esas cosas. Y bueno, muchachos, el futuro es de ustedes, construyanlo. Feliz fin de semana. Chao. Oye, toda la buena, Cucho. Ah. Feliz día. Soto. Hija. Chao. Perdón, es que es una preguntita chiquitica. Pregúntame. En la actividad 1 que dice del documento Mercado, Trabajo y Desempleo, resuelve A y B. Yo no encontré la A ni la B. Solo hay una pregunta. Mira lo que te dije. Ahí hay 3 términos. Uno es monopolio, el otro es oligopolio. Resuelvan monopolio y oligopolio. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Tú eres... Feliz día. Bueno, feliz día.